A las clases del profe Gabriel. El día de hoy vamos a hablar acerca de métodos de separación. En videos anteriores aprendimos cómo podemos encontrar la materia a nuestro alrededor, como sustancias puras o como mezclas. El día de hoy los métodos de separación que veremos están enfocados en separar las mezclas en sus sustancias puras iniciales. Para poder hacer estas separaciones vamos a encontrar diferentes métodos y estos se van a ajustar casi siempre al tipo de mezcla que estemos trabajando. Tendremos métodos para trabajar con mezclas heterogéneas, como son la decantación, la centrifugación y la filtración. Vamos a tener métodos para separar mezclas homogéneas, como la evaporación, la cristalización y la destilación. E inclusive vamos a tener métodos que pueden ser utilizados para ambas, como la imantación o como la tamización. ¿Okay? Cabe aclarar que estos no son todos los métodos existentes, pero son los más comunes, por eso platicaremos sobre ellos en este video. Vamos a iniciar platicando acerca de la separación de mezclas heterogéneas. Como primer punto tendremos a la decantación. La decantación es un método que puede ser utilizado tanto para separar un sólido mezclado con un líquido o un líquido mezclado con otro líquido, pero que no se combinen, es decir, mezclas heterogéneas. Como podemos observar en la imagen, básicamente de lo que se trata el proceso es de verter un líquido, el más ligero en el caso de mezclas de líquidos, en otro recipiente y que el sólido o el líquido más denso, más pesado, se quede en el fondo del recipiente original. A esta operación muchas veces también se le conoce como el trasvase. Al finalizar el proceso tendremos dos recipientes, cada uno con una sustancia pura, no con una mezcla. Como segundo punto tendremos la filtración. En la filtración nosotros vamos a tratar de separar un sólido disuelto en un líquido de manera heterogénea. Para la filtración necesitaremos un recipiente parecido a lo que sería un embudo, una malla que comúnmente conocemos como filtro, e inclusive en nuestras casas es muy común realizar este proceso de filtración con un aparato llamado colador. Bueno, nuestro filtro, nuestro colador con nuestra malla va a ser colocado en la parte superior de un recipiente y en ese recipiente se va a verter la mezcla heterogénea. Como el filtro tiene un tamaño de poro muy pequeño, es decir, tiene pequeños huequitos muy pequeños, las partículas grandes, como los sólidos, van a quedarse atrapados en ese filtro, en ese pedazo de papel, y todo el líquido o la sustancia acuosa va a pasar y va a quedar en el segundo recipiente. Este es el método de filtración. Sirve para separar un sólido de un líquido. Y por último, la centrifugación. Este es un método muy curioso porque muchos de nosotros lo utilizamos cuando secamos ropa en nuestras lavadoras. El método de centrifugación utiliza algo que se llama fuerza centrípeta o fuerza giratoria o radial o momento radial. Básicamente lo que hace es separar el líquido dentro de un sólido, como nuestra ropa mojada. Nuestra ropa mojada es un sólido que adentro tiene un líquido, el agua. Nosotros colocamos esta ropa o este material que es una mezcla heterogénea dentro de la centrífuga y aplicando fuerza radial o momento radial, todo el líquido que está dentro del sólido va a salir disparado hacia las paredes de esta centrífuga. Observen cómo la persona en el video empieza a girar y por la fuerza centrípeta todo el agua empieza a chocar contra las paredes del recipiente. Ahí se está dando la separación. Así es como funciona nuestra secadora de la lavadora. Muy bien, continuemos. Ahora vamos a hablar de métodos de separación para mezclas homogéneas. En las mezclas homogéneas nosotros vamos a encontrarnos con la evaporación. En la evaporación básicamente lo que vamos a hacer es colocar una mezcla homogénea
donde vaya a haber un sólido disuelto en un líquido y vamos a aplicar calor suficiente para que el líquido empiece a evaporarse o a ebullir. Al ocurrir esto, el líquido se transformará en gas y escapará del recipiente, quedándonos al final únicamente el sólido. Este método es muy parecido a algunos métodos que vamos a ver después, pero sean observadores. Aquí nos interesa obtener el sólido. El otro líquido se perdió, se evaporó, ese no nos interesaba. El segundo método del que vamos a hablar es de la cristalización. Es un método muy parecido, pero vamos a observar las diferencias. En la cristalización yo dejo reposar mi mezcla de sólido con un líquido en algún recipiente o en algún área donde con ayuda del viento o con ayuda del aire el agua vaya evaporándose. Cuando el agua vaya evaporándose, la concentración de mi sólido en mi líquido va a ir aumentando hasta romper algo que se llama punto de solubilidad. Y lo que va a ocurrir es que el líquido ya no va a soportar tener tanto sólido dentro y el sólido se va a empezar a precipitar, va a empezar a caer al fondo. Pero como lo va a hacer de una manera muy lenta, se va a acomodar en sus estructuras más simples, que son figuras geométricas conocidas como cristales. Esta es la cristalización. Hay dos versiones, la lenta que les acabo de platicar y otra rápida, que es muy parecida a la evaporación que vimos anteriormente. Muy bien, y por último vamos a platicar sobre la destilación. La destilación es un proceso muy antiguo en el cual vamos a utilizar una serie de aparatos químicos que se pueden usar de laboratorio, pero también se pueden hacer de manera casera. De hecho, han existido desde hace miles de años y se conocen como alambiques. En este caso vamos a tener un recipiente donde va a ir nuestra mezcla de líquidos. Necesitamos algo con lo que controlar la temperatura, que lo más lógico es un termómetro, y una segunda pieza que se llama refrigerante o condensador, el cual va a hacer que el vapor que se forme se convierta otra vez en líquido por medio del proceso de condensación, de ahí su nombre. Una vez que armamos todo nuestro equipo, vamos a proceder a recolectar en un recipiente nuestro producto. A este producto se le conoce como destilado. Cuando el líquido empiece a ebullir, el gas se va a convertir otra vez en líquido en el condensador y va a viajar por todo él hasta que recojamos nuestro producto. Este es uno de los líquidos que había al principio. El otro líquido se quedó en el recipiente del inicio. Para finalizar, hablaremos acerca del tamizado y la imantación. El tamizado es un proceso en el cual yo voy a tener una mezcla heterogénea de dos materiales sólidos, cuya principal diferencia va a ser el tamaño de partícula. Uno va a tener partículas más grandes que el otro. Para este proceso se utiliza una herramienta que se llama criba, que es prácticamente una malla que tiene sus agujeros de cierto tamaño. Estos agujeros pueden ser muy grandes para dejar pasar rocas, hasta muy pequeños para dejar únicamente pasar polvos muy finos. El proceso del tamizado es básicamente verter la mezcla sobre nuestra criba o nuestros sistemas de criba y agitar vigorosamente, ya sea de forma manual o con un aparato mecánico. Al finalizar el proceso, nosotros vamos a tener los materiales finos en un plato de recolección en la parte de abajo de mis cribas y los materiales grandes van a quedar sobre cada una de las cribas porque no pudieron pasar por los orificios de las mismas. Como segundo proceso vamos a hablar acerca de la imantación. La imantación va a suceder cuando yo tengo una mezcla homogénea o heterogénea de dos materiales sólidos, pero la característica de uno va a ser que tiene materiales ferrosos y el otro no. Este ejemplo es muy común porque la arena o la mayoría de la tierra en todas partes del mundo tiene mezclas de estos compuestos: cristales no ferrosos y cristales ferrosos. Los cristales ferrosos son atraídos por los campos magnéticos de los imanes. Por eso, si nosotros hacemos pasar algún objeto con una fuerza electromagnética, todos estos materiales van a ser atraídos hacia él.
y así voy a poder realizar la separación. Los materiales ferrosos van a quedar atraídos por el imán, los materiales no ferrosos van a quedar en donde ellos se encontraban, y así puedo realizar este último método de separación.